tal? El día de hoy vamos a hacer el tema de análisis de textos y vamos a reflexionar sobre el proceso de lectura y en este caso pues también la lectura de comprensión. Este tema tiene un objetivo en el cual identifica las características internas y externas de los textos y los comprende con la intención de que a la hora de hacer la lectura de comprensión pues también te sirva para a lo mejor en un momento más adelante hacer una redacción de los mismos. La primera parte es que tienes que observar y ser cuidadoso en esta parte de comprender cómo está ese texto y a partir de ahí hacer las siguientes actividades. Por ejemplo, cuando tú redactas la lectura de comprensión, tú entonces comienzas con un resumen o un esquema. Por ejemplo, es que acabo de leer un artículo científico y voy a hacer un resumen del mismo con la intención de que no se me olvide y no se me pase nada. De esta manera hago como este chequeo de cierta manera para verificar qué es lo que aprendí, qué es lo que estoy leyendo en ese texto y qué me queda. Y el esquema pues puede ser un esquema gráfico, por ejemplo, un mapa mental, un mapa conceptual. De cierta forma en la escuela o en la educación actual pues se solicita este tipo de trabajos con la intención de que vayan viendo qué tanto comprendieron y qué es lo que les queda de esa lectura. Entonces cuando haces un resumen o un esquema gráfico te ayuda y te permite comprender de manera objetiva y referencial lo que acabas de leer. Y al final un comentario crítico, por ejemplo, que dijeras qué te deja ese artículo científico, qué te deja esa novela, o qué te deja ese cuento, o qué te deja esa noticia. Entonces es necesario hacer un comentario crítico con la intención de hacer una reflexión sobre el texto que acabo de leer. ¿Qué acabo de leer? ¿Por qué lo leí? ¿Y cuál es la forma o la manera en que me queda información de ese texto? Esa es la finalidad. Después debes de saber que hay un contenido en el cual se analiza cómo está estructurado este texto. Por ejemplo, hay características internas como la adecuación, la coherencia y la cohesión. Por ejemplo, la adecuación se refiere a qué público va dirigido, quién lo va a leer, por qué lo va a leer, cuál es el nivel educativo, qué género va a leer ese texto. Por ejemplo, una novela, a lo mejor para niños, no tendría una misma forma de lectores que a lo mejor unos adultos. Es decir, a lo mejor esta novela que es para niños tendría que tener cierto tipo de lenguaje, por eso abajo también dice qué clase de discurso presentas y cómo lo presentas. Entonces la adecuación es esta parte. La coherencia se refiere a que respetemos el uso de los signos de puntuación, la ortografía, que los párrafos se relacionen entre sí y que al final todo este texto tenga una fluidez y un dinamismo para que la otra persona lo comprenda pues a través de esta lectura y que cada uno de los párrafos tengan relación entre sí. La cohesión se refiere a las leyes de concordancia entre la oración y la parte de los géneros, ¿no? Género masculino con a lo mejor un verbo en masculino. Eso se refiere en la parte de la gramática. La cohesión es importante porque así le das relevancia a lo que es la parte de la formación de oraciones que tengan congruencia. Las características externas se refiere a tipografía al tipo de letra. Por ejemplo, esta letra que estás observando, ¿cómo es? ¿Qué observas? ¿Cómo la percibes? Y a lo mejor un tipo de letra adecuado a cierto tipo de público. Por ejemplo, una tipografía muy vistosa quizás puede ser para una historieta, para un cómic. Entonces ese es el tipo de letra. O qué tipo de letra, a lo mejor si fuera Arial, si fuera Times New Roman, a eso se refiere. Y el formato es si está justificado, si está alineado a la izquierda, si el formato se presenta, pues por qué alineado a la izquierda o por qué justificado.
Por ejemplo, a lo mejor en un cómic tiene cierta estructura, en una novela tiene que estar a lo mejor justificado para que se lea un poquito mejor, a pesar de que sea tanto texto, y en cambio en un artículo científico también cómo está estructurado. Y el estilo se refiere en este caso a la manera que está redactado, cómo está pues esa forma de manejar ese registro lingüístico. Es un estilo formal o un estilo informal. No es lo mismo redactar, les decía o se les comenta, una novela para niños que una novela para jóvenes. La tipología textual se refiere en este caso a lo que es un texto científico, literario o periodístico. Encuentras que en un texto científico, pues por ejemplo, tiene más intención de informar y de educar y de enseñar. En un texto literario, pues la intención sería pues entretener. Y en un texto periodístico simplemente sería como esta información, o si es por ejemplo un artículo de opinión, pues entonces tendría la intención de argumentar. Y la clase de discurso que se presenta, un expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo. Por ejemplo, si estás leyendo una novela, pues sería una clase de discurso narrativo. Si estás leyendo un artículo periodístico como el artículo de opinión, entonces sería argumentativo. Y si estás leyendo un artículo científico, pues a lo mejor estaríamos viendo que está ahí un texto expositivo. Y el género, ¿a qué género pertenece entonces ese tipo de texto? Novela, ensayo, editorial o artículo de opinión. Entonces, este tema enfocado al contenido se refiere a cómo vamos a comprender qué tipo de género, qué clase de discurso, qué tipología textual, qué características externas, qué características internas presenta un texto. Y de esta manera tendrías una comprensión más adecuada e identificarías más fáciles cada una de las características, como dice ahí, internas y externas del texto. Es importante esto para llegar a la lectura de comprensión y asimilar, pues en este caso, el mensaje. Y luego vemos que hay una parte que se llama elocución. La elocución se refiere al tipo de registro formal o informal. Por ejemplo, en un artículo científico su registro es formal porque usa palabras pues de cierta manera poco cotidianas, y en cambio en una novela, por ejemplo para jóvenes, usaría el tipo de registro informal porque usaría un lenguaje más cotidiano, más de jóvenes, estaría haciendo un uso de otras expresiones a comparación del formal. El léxico utilizado también es importante porque, por ejemplo, en una noticia el vocabulario es de una manera, en una novela pues tienes un lenguaje literario, tienes a lo mejor ahí ciertas expresiones, como les decía, cotidianas, y nos ayuda a identificar un vocabulario para uno y el vocabulario adecuado para otro. Entonces esto es referente a qué tipo de palabras están presentadas en ese tipo de texto. La cuestión, entonces estamos viendo cómo se analiza ese texto. Cuántos párrafos tiene, cómo están estructurados los párrafos, de qué manera se relaciona el párrafo 1 con el párrafo final. Entonces a eso se refiere en el análisis de elementos de cohesión. Y por último, pueden presentar figuras retóricas o literarias, por ejemplo una metáfora, una antítesis, una forma a lo mejor de presentar alguna otra como una analogía, que es muy frecuente la analogía en los textos argumentativos, y por ejemplo la metáfora en los textos literarios, y la antítesis pues de cierta manera también en textos literarios como en la parte de textos argumentativos. Y por último vamos a ver también qué aspectos comunicativos, es decir, qué comunica ese texto. Por ejemplo, hay un emisor, hay un receptor y un canal. Significa que hay un escritor, un lector y un medio por el cual viaja ese texto. Puede ser un dispositivo electrónico, puede ser un libro, puede ser un artículo científico, un PDF, a eso se refiere el canal. Entonces, ¿cómo se presenta? Y entonces también vamos a analizar qué tipo de funciones lingüísticas o funciones de lenguaje presentan. Representativa, pues porque informa. Expresiva, porque transmite sentimientos. Apelativa, porque transmite órdenes, convencimientos. Poética, porque transmite figuras literarias, en este caso como los cuentos o las novelas.
Y por último, la metalingüística. Trata de explicarte ideas y conceptos como a lo mejor un diccionario, una enciclopedia. Si se fijan, entonces de cierta manera cada texto tiene alguna de las funciones lingüísticas o del lenguaje en su contenido. Y sobre todo también vemos que la lectura es un proceso de comunicación. Hay un emisor, hay un receptor y hay un canal. Y por último, también acuérdate, tú tienes una situación comunicativa. ¿De qué manera estás comunicándote con esta persona? Sabes perfectamente que cuando tú eres escritor, el lector no está inmediatamente y no te puede preguntar. Entonces tienes que saber cómo redactar, cómo hacer el texto de tal manera que la persona que te está leyendo, tú estás ausente y ella debe de comprender lo que tú escribiste. Entonces por eso es importante también comprender que hay un aspecto comunicativo, de qué manera estás haciendo esta escritura para que otros te entiendan. Y por último, pues recuerda, yo creo que es importante que siempre que hagas este tipo de lecturas de comprensión, te van a permitir tanto adquirir conocimientos de ese texto, cómo está estructurado, cómo está formulado, y también te va a permitir redactar y ser más eficaz a la hora de redactar. ¿Por qué? Porque siempre debes de plantear a qué situación comunicativa te refieres, es decir, ¿quién me va a leer? ¿Para qué me va a leer? ¿Por qué me va a leer? Entonces esas preguntas debes de plasmarlas siempre si vas a empezar a redactar. Y también a la hora de leer, siempre pregúntate por qué escribió este texto este autor, de qué manera lo hizo, cuál es su finalidad, cuál es el objetivo, qué me está diciendo aquí, es decir, cuál es la finalidad de este texto. Y sobre todo analiza cómo está en su tipografía, cómo se presenta su formato, y al final realizas inferencias. Dices, esto ya lo había leído y ahora que estoy leyendo cosas nuevas, aprendí esto. Entonces significa que analizar los textos es porque comprendes las características internas y externas y vas identificando cada una de ellas para que también en un futuro que te dediques a redactar este tipo de textos sepas por qué se hace y para qué se hace. Eso sería la conclusión y pues espero que hayas tenido la información adecuada y nos vemos.